Quiero que leamos Lucas 19, versículo 38. Dice así, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tus bondades son infinitas, porque el reinado tuyo es para siempre y porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y porque este día que estamos celebrando ahora, un día como este, tú entraste a Jerusalén e inició aquel periodo en el cual ponen el cordero a un lado para prepararlo para la Pascua. Y desde que tú entraste, Señor, lo primero que hiciste fue ir a purificar el templo de todos aquellos negocios ilícitos que estaban ahí presentes. Pero pedimos, Padre, que también tú estés haciendo una limpieza en nuestra vida y que nos ayudes a ser cada vez mejores hijos tuyos, que traiga a nuestro corazón una satisfacción. Gracias, Padre, y oramos también por si alguna persona que está escuchando este mensaje y no te conoce, que pongas en su corazón y que hables y que le ministres de tal manera que surja fe en su corazón, en tu palabra y en Cristo para salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pues queremos recordar este pasaje justamente ahorita que estamos entrando a lo que es la Semana Santa. Se dice que si uno no vuelve a las raíces de un evento o de un nacimiento de algo, ya sea una empresa, un país, un propósito, un proyecto, si uno no regresa al evento inicial, en el tiempo uno se puede perder de los objetivos. Se sale, se desvía. Hay que estar volviendo a las bases nuevamente. Eso ha ocurrido con muchos que se han quedado con la tradición sin saber cuáles son las bases bíblicas de aquello que se hace. El día de hoy es conocido como el Domingo de Ramos y mucha gente compra sus ramitas y luego hasta con una figurita y luego se la llevan a la casa y la ponen allí juntamente con alguna imagen o creen que como está supuestamente lleva un poder espiritual aquella ramita y la llevan a su casa para que dé bendición a la casa o algunos hasta le rezan, oran y le piden cosas a la rama. No tiene sentido todo aquello, no tiene sentido, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquel día? Aunque el texto que nosotros estamos mencionando no habla de la rama, en sus pasajes paralelos, en todos los 4 evangelios, dice que no solamente recibieron a Jesús cuando entró a Jerusalén poniendo sus mantos y gritando, Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que también dice que cortaban ramas y las ponían y palmas, y entonces de ahí viene la idea de las ramas, las palmas. Pero vamos a ver entonces esa entrada. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Isaías 9, versículo 6, anuncia que Cristo, o sea, el Mesías, será un príncipe de paz. Pero realmente Jesús no fue un príncipe en su tiempo aquí en la tierra. También la inscripción que se puso en la cruz decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero los judíos nunca le vieron a él como nación, como rey. ¿Cómo es que salen estos? También el ángel Gabriel le dijo a María lo siguiente: tu hijo reinará sobre la casa de Jacob, dando a entender que iba a ser rey. Y eso se lo dijo cuando se le anunció que iba a estar embarazada. Entonces, en la mente de María, y ella guardó aquellas cosas en su corazón, en la mente de ella iba a ser la mamá de un rey. Y así es, pero nunca vio a Jesús como rey. Cuando María estaba viendo a Jesús en la cruz,
no sé qué habrá pasado por su corazón con las palabras que el ángel le haya dicho. Y decía, pues a mí me dijeron que iba a ser rey y ya está muriendo. ¿Qué pasa? Yo creo que ella debió haber desarrollado una fe tal que lograba ver más allá de la cruz a su hijo ya coronado como un rey. Pero entonces vamos a ver aquí cómo es que Jesús entra como un rey a Jerusalén. Así que vamos a ver en este caso tres frases. He escogido del texto que hemos leído. Voy a escoger tres frases desde el versículo 28 hasta el 40. Hay tres frases que quiero resaltar. La primera de ellas está en el versículo 34, que dice: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Esa va a ser la primera frase, porque el Señor lo necesita. La segunda frase en el versículo 36 dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces esa es la segunda frase que vamos a ver: tendían sus mantos por el camino. Y luego en el versículo 40, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces ahí están las tres frases: las piedras clamarían. El Señor lo necesita, tendían sus mantos y las piedras clamarían. Vamos a hablar sobre estas tres frases de este relato que aparece sobre la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos en el versículo 34 entonces, y vemos allí esa frase que aparece. El Señor Jesucristo, ya llegando al monte de los olivos, llegó a un lugar que dice la palabra de Dios, que estaba subiendo ya a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Esa fue la instrucción. Y cuando llegaran ya al lugar, dice: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Siempre decimos que Dios no necesita nada de nosotros, pero ahí está esta expresión: el Señor lo necesita. Veamos qué estaba sucediendo acá. Una de las cosas que representa esta frase es la soberanía de Dios, de Jesús, de Jehová, del gran yo soy, del Creador, que es el mismo Jesucristo, el que acaba de enviar a sus discípulos a esta aldea. Y con unas instrucciones muy específicas. La frase tenía que ser: si les dicen algo, digan ustedes: el Señor lo necesita. Entonces, vemos en la Biblia cómo Dios se ha proveído de lo que Él necesita en el momento preciso para cumplir la misión que Él tenía. Así como Dios le proveyó a Abraham un carnero, de la misma manera que Dios le proveyó a Jonás un gran pez, de la misma manera que Dios le ordenó al pez que lo llevara a una dirección específica, de la misma manera que Dios le dio a Elías una viuda en Sarepta de Sidón, así Dios provee para que se cumplan sus propósitos, sus objetivos. Así también tenemos que el Señor Jesucristo, cuando le llegaron a cobrar los impuestos, le dijo a Pedro: mira, ve a pescar, y del primer pez que pesques, tráelo, abre su boca y ahí vas a encontrar dinero. Y con eso vamos a pagar lo tuyo y lo mío. Entonces, ¿qué posibilidad había de agarrar un pez y que adentro de ese pez venía el dinero?
Entonces vemos allí también cómo Dios se provee, cómo Dios bendice, cómo Dios da. Y en este caso, él necesitaba un pollino. Pollino se le llama a la cría del asna. El pollino, o sea, un burrito joven, digamos, que no había sido usado. Era un burrito que, según dice aquí el texto, no había sido montado por nadie jamás. Y ahí estaba en otro pasaje dice que estaba también la burra y estaba el pollino. Entonces, un pollino, estaba leyendo yo allí lo difícil que son los burros para domarlos. Resisten y es todo un proceso que puede llevar días y semanas de domar a un burro. Porque dependiendo la dinámica, la táctica que tengan, el proceso, que un día lo sacan a caminar nada más, otro día lo van sobando, asociándolo con el jinete, luego le van poniendo cosas en la espalda y así poco a poco lo van manejando hasta que finalmente lo montan y lo doman. Pero eso es todo un proceso. Pero vean la soberanía de Dios que le llevan este asno que nunca había sido montado, o sea, como dicen algunos, estaba salvaje, y llega allí y Jesús se sube así, sin domarlo. Y el pollino, el asno no lo tira, ni trató de hacer nada. ¿Qué sumisión más hermosa esa? Un asno sin domar, ahí en las manos de Dios, manso, como que si lo hubieran tratado y preparado para que Jesús lo montara. Pero ahí podemos ver una vez más la provisión de Dios, no solo en dar un asno, sino ya un asno con una actitud de reconocer que quien lo iba a montar era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y reconoció la autoridad de aquel que lo iba a usar. Es triste, a veces nos toca a nosotros, Dios nos quiere usar a nosotros. El Señor te necesita a ti. Pero ¿cómo nos volvemos nosotros de chúcaros? Nos volvemos rebeldes, no queremos hacer su voluntad y nos guiñamos, nos jalamos y no, eso no quiero, yo no voy allá, esto no lo hago, esto no lo dejo, etcétera. ¿Por qué? Porque nos resistimos. Pero vean qué ejemplo más hermoso el de este asno que llegó, lo montó y caminó y le obedeció a Jesucristo. Esto es realmente un tremendo ejemplo y ustedes ven los animales que han sido usados por Dios, todos han sido muy, muy obedientes, como también el burro aquel que llevaba al profeta Balaam. Ese profeta no podía ver las cosas que veía el asno, que veía el burro ese. ¿Por qué? Porque tenía mejor visión el burro que el profeta. Y porque era más obediente el burro que el profeta. ¿Y qué duro es eso? Pero obediente. El gran pez, obediente el gran pez. Aún aquella enredadera que nació, obediente también. Entonces podemos ver cómo la naturaleza obedece cuando Dios calma la tempestad, obedece, se somete todo a Dios. Y cómo no nos vamos a someter nosotros también al Señor. Dice la palabra que Él llegó allí como el rey a Jerusalén, pero nunca fue rey, sí. Pero aquí estamos viendo un elemento importante, la soberanía de Jesucristo. La soberanía de Jesús montando un asno que no tenía ninguna experiencia anterior. Entonces, Dios siempre hace su voluntad. Si estamos dispuestos, el Señor nos va a usar. Recuerdo muy bien, un hermano estaba orando porque necesitaba un transporte
para ir a la iglesia, para ministrar a los hermanos, para apoyarlos a ellos y para moverse en el ministerio. Era un pastor de un lugar que se llama, ahí en la playa, él tenía su iglesia ahí cerca en la playa, se llama El Mahahual, en una de esas playas muy turística. Entonces, Dios puso, allá estaba la necesidad, pero Dios puso en el corazón de otro hermano, lejos, le dijo, dale tu carro al pastor aquel. Y este hermano se resistía y dice que el carro se le descomponía y lo mandaba a arreglar y Dios le puso en su corazón, dale tu carro a aquel hermano. Y no se lo daba, ¿no? Dice, yo no tengo otro carro, es mi carro, es el único que tengo. Y él se le volvía a descomponer el carro y lo mandaba al mecánico y lo arreglaba y se le volvía así. Dijo él, no, Dios me está hablando claramente, este vehículo tengo que dárselo al pastor. Y el pastor seguía orando allá. Entonces se comunicó con el pastor y le dijo, mira, este carro Dios me ha dicho que te lo dé a ti. Entonces podríamos decir que Dios le estaba diciendo a él, el Señor lo necesita. ¿Para qué? Para que le sirva para predicar el evangelio al otro. Entonces él llevó el vehículo y se lo dio. Y dice el pastor, después cuenta él, de que ese carro no le molestaba nada, pero como que era nuevo el carro y lo usaba y el Señor lo protegía y lo cuidaba. Y al dueño se le descomponía cada rato, porque ya estaba en el lugar donde debería. Y posteriormente Dios bendijo grandemente al hermano que dio su vehículo. Él se quedó sin carro, por fe lo dio, pero increíble, ya después yo lo volví a ver y me dice el hermano, eso fue una bendición. Él andaba en un Mercedes-Benz y tenía un amigo que le decía que él era un árabe porque andaba en un Mercedes. Entonces, pero qué bendición. Yo me imagino que a esta persona que dio el asno, Dios lo bendijo tremendamente. No sé cómo, no sabemos cómo fue que Dios le proveyó este asno, si ya habían hablado previamente, no lo sé. No lo sé, pero cuando los discípulos llegaron y vieron al pollino atado allí, entonces llegaron, bueno, aquí está. Y lo comenzaron a desamarrar, a desatar, y nos lo vamos a llevar. Cuando llega el dueño y le dice, ¿qué están haciendo ustedes? Dice, ¿qué? ¿Por qué lo están desatando? Y la frase fue, el Señor lo necesita. Y dijo el dueño, ok, está bien, se lo pueden llevar. Parece que ya Dios le había hablado a su corazón. Estaba dispuesto aquel hombre a dar lo que él tenía para Dios. Ahí tenemos otro ejemplo hermoso de desprendernos de aquello que Dios necesita. De lo que alguien tiene, lo puede dar para la bendición de otra persona. Recuerdo el caso en un lugar que se llama Colón, allá en una zona montañosa en El Salvador. Había un pastor que estaba ya levantando una iglesia, ya tenía una congregación y un hermano le había dado un lote para que se congregaran ahí. Y ahí se reunían, pero no tenían templo. Entonces, toda la congregación y el pastor orando y clamando al Señor, Señor, danos un templo, danos un templo. ¿Y cómo iba a proveer Dios para aquello? No pensaron en ir al banco y hacer un préstamo, sino, Señor, provéenos de un templo. Entonces, Dios le puso en su corazón a un hermano, sin saber esa necesidad. Llega el hermano y me dice, hermano, yo quiero donar un camión. Quiero donarlo y quiero venderlo y que la venta de todo lo que entre del camión que sea para una iglesia que lo necesite. Y le digo, yo sé de una iglesia que están orando por un templo. Y entonces me dice, bueno, démoselos a esa iglesia. Y entonces allí es como que el Señor le dijo a este hermano, el Señor lo necesita, o sea, necesito ese camión. Y me dijo, nada más que le voy a pedir un favor, véndalo usted. Y dije yo, ¿y cuándo voy a vender un camión yo? Si es muy difícil vender un camión, no sé cómo comerciarlo ni nada. Y lo dejó allí en el estacionamiento de la iglesia, ahí está el camión, usted véndalo. Y entonces le pusimos nada más un rótulo y como estaba a la par de la calle, la gente vio el rótulo y comenzaron a llegar, mire, yo le compro el camión, yo lo compro.
y habían dos personas revisando el camión para ver si lo compraban y llegó un tercero. Y el tercero llega y me dice, déjenlo que lo revisen, me dijo, yo se lo voy a comprar en la oferta mayor que ellos le den. Y entonces ya los otros me ofertaron y dijeron, tanto le doy, no, pues yo le doy tanto. Ok, tanto. Ok, esto es lo que están diciendo. Exacto, yo se lo voy a pagar. Y en efectivo. Entonces tomamos el dinero y se lo dimos a la iglesia y ellos edificaron su iglesia. Pero qué hermoso cómo Dios bendice, cómo Dios se provee cuando clamamos a Él por fe y cuando somos obedientes y decimos el Señor lo necesita. Necesitaba un pollino, necesitaba un carro para este pastor, necesitaba un camión para edificar esta iglesia. Y así Dios puede poner en el corazón de muchos, yo necesito de tu hijo para que vaya a misiones. Yo necesito de tu tiempo para que desarrolles tus dones en el ministerio. Yo necesito de tu generosidad para bendecir esto. Yo necesito que tú hagas esto para sostener la obra. Yo necesito, ¿qué necesitará el Señor? ¿Qué te estará diciendo el Señor a ti que necesitas? Yo necesito que tú apartes tiempo para orar, para clamar, que desarrolles un ministerio de oración. ¿Qué necesita el Señor que te está diciendo a ti? Yo necesito que tú te prepares bien porque quiero que llegues a ser un maestro, que formes discípulos, que prepares personas. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué está necesitando el Señor de ti? Así como aquel hombre con toda disponibilidad dijo, ya se lo pueden llevar. Y también nosotros podemos decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? A lo mejor tú tienes habilidades en tu profesión, tienes habilidades en computadoras, no sé qué. Y el Señor dice, yo te necesito en el ministerio, yo te necesito. Entonces decirle, Padre, aquí estoy, si realmente me necesitas, aquí mi tiempo es tuyo y yo estoy a la orden. Necesitamos. Dice la Biblia en Eclesiastés 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Como quien dice, da para las necesidades. Echa tu pan ahí, o sea, da para la necesidad que hay, porque después de muchos días lo hallarás. Dios bendice grandemente. Este hermano que donó el camión fue increíble. Dice que su jefe le regaló un ticket para que él fuera, dos tickets para que él fuera a unas carreras de caballo. Y él dice, pues yo ni me gustan las carreras de caballo, nunca había ido a una carrera de caballo, pero pues mi jefe me lo regaló y le dije a mi esposa, vamos. Bueno, y fueron a la carrera de caballos para pasar un rato ahí viendo las carreras. Entonces, en la entrada de las carreras, les dieron un ticket a cada uno para la rifa de un vehículo deportivo. Y al terminar, sacaron la rifa y llaman el número tal. Y era el de mi hermano, que se le regalaron un vehículo deportivo en unas carreras que le regalaron los boletos. Y digo yo, bueno, Dios es grande. Él tiró el pan en las aguas y después dice, Dios lo volvió a bendecir. O sea, después de muchos días lo hallarás. Dios le proveyó nuevamente. Pero qué bendición esa. Cuando estamos dispuestos a dar para la obra de Dios, el Señor siempre bendice con creces. Y imagínense este hermano, ¿cuándo iba a comprar un vehículo? Y él regaló su vehículo, donó su camión porque él se iba para los Estados Unidos. Y allá estrenar un vehículo deportivo. Son una cosa impresionante. Así que Dios, hermanos, no temas. Dios bendice grandemente. Y si Él dice, yo necesito eso, el Señor lo necesita, no dudes en dar, porque Él tiene un propósito. Imagínate qué privilegio más grande haber criado a un burrito que Dios iba a usar para entrar a Jerusalén como rey. La soberanía de Dios es grande y ahí se puede ver. Y Él es un rey, es un príncipe de paz. Veamos la otra frase que dice, tendían sus mantos por el camino, ahí en versículo 36. Vamos a leer 35.
Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, etcétera, pusieron sus mantos. ¿Qué representan el manto en la palabra de Dios? Es autoridad. Un manto es autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jonatán le dio su manto a David? Porque era el manto del príncipe. Y le dijo, tú vas a ser el príncipe. Tú toma este manto. Era autoridad la que lo estaba invistiendo a David de autoridad. También Eliseo. Eliseo recibe el manto de Elías. Y tenía la autoridad de Elías y el espíritu de Elías en doble medida. Entonces, es autoridad. Eso es lo que está diciendo ahí. Había un rey también que lo ungieron, se llamaba Jehú. Este rey también fue reconocido, fue ungido por Eliseo y fue reconocido por los príncipes del pueblo. Y los príncipes dice que tendieron y pusieron sus mantos delante de él, dando a entender, reconocemos tu autoridad. Te reconocemos a ti. Entonces los discípulos pusieron sus mantos delante del Señor Jesucristo, reconociendo que aquel que estaba ahí sobre ese pollino era el rey, que era el príncipe de paz, que era el Mesías prometido. Entonces el rey que viene es el Señor Jesucristo. Y allí pusieron sus mantos. Y la gente cuando vio que venía el rey, que venía Jesús, dice que ponían sus mantos allí en el piso para que pasara aquel asno y que pasara Jesús. Y para darle honra y gloria también cortaron ramas y las movían y ahí sacaron estas palmas y hacían todas estas cosas. ¿Para qué? Para reconocer el señorío, el reinado, el principado de nuestro Señor Jesucristo. Allí le estaban dando ese reconocimiento. Y es interesante cómo la palabra Hosana que aparece aquí, de ellos gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana es una, ya en griego, en griego esta frase significa lo que dice el Salmo 118, versículo 25 y 26. Vamos a buscar ese Salmo, Salmo 118. Y veamos qué es lo que dice este salmo. Lo que la gente gritaba es lo que este salmo dice en 25 y 26. 25 y 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, esos dos versículos era lo que ellos estaban diciendo. Salmo 118, versículo 25 y 26. Ellos decían Hosana, y Hosana significa, bendito, significa, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Eso significa Hosana. Entonces, cuando le decían Hosana a Jesús, Hosana, lo que le estaban diciendo es, oh Jehová, oh Dios, oh Jesús, sálvanos ahora. O sea, lo estaban reconociendo como Dios, como el Rey, como el Mesías. Es otra frase que también nos da a entender la autoridad con la cual fue recibido Jesús en Jerusalén. Y de esta manera se cumple la profecía que está en Zacarías 9:9, que dice que Él vendrá en un asno y allí iba a llegar a Jerusalén. Cristo es el rey y llega a Jerusalén y es recibido como rey. Ahora, ¿cómo has recibido tú a Cristo? ¿Cómo le permites a Dios esa autoridad en tu corazón? Que Él sea el rey mío, que yo pueda hacer lo que Él quiera con mi vida, con mi tiempo.
que yo le pueda decir, Señor, mi horario es tuyo, mi vocabulario también es tuyo. No voy a decir ninguna palabra que te desagrade ni a ti ni a nadie más. Padre, mis amistades también yo te las entrego en tus manos. No voy a tener amistades que te desagraden. Amistades que sean personas que dañan a los demás o que distorsionen mis buenos hábitos. Yo quiero poner en ti mis pensamientos. Como dice David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Qué hermoso es eso que podamos decir como David, que lo que pienso en mi corazón y lo que digo con mi boca, que sea grato, Señor, delante de ti. Mis bienes, Señor, los pongo en tus manos, para que todo mi ser y todo lo que tú me has dado sea para la honra y la gloria tuya. Que podamos reconocer, que podamos decir, Hosana, ahí se le reconoció a Jesús como rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Cristo entró a Jerusalén como príncipe de paz, fue reconocido como Dios. Pero recordemos que el ministerio de Jesús, Él no venía a convertirse en un rey, Él es el rey. Él no venía en ese momento para dar libertad al pueblo de la opresión romana. No, Él venía a ser el rey porque iba a liberar de la esclavitud a todo aquel que en Él crea de el pecado. Y todos aquellos que le recibieran a Él, Él iba a morar en sus corazones y iba a ser el rey en sus corazones. De tal manera que nosotros, Cristo está reinando en nuestras vidas. Él es el rey, Él es el príncipe de paz. Y el rey puede estar en tu vida. No sé cómo tienes a Cristo en ti, si Él es el rey en ti y tú eres su siervo, si lo tienes como Señor. ¿Cómo está Cristo en tu vida? ¿Cómo lo tienes a Él ahí? ¿Alguien que te hace favores? ¿Alguien que estás orando y todo esto? No, sino nosotros somos los siervos, Él es el Señor. Y siempre dentro de nuestro corazón hay una resistencia para que Cristo tome control de nuestra vida. Recuerden que por aquí también aparecieron los fariseos en el versículo 39 y dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, como quien dice, mira, te están diciendo que tú eres Dios, te están diciendo que tú eres el Mesías, están diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Eso no te aplica a ti. Y le dijo, la respuesta del Señor fue, respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. O sea, en otras palabras, es que es cierto. Si yo les digo a estos que no, mira, de todas maneras, hasta las piedras van a hablar de que yo soy Jehová, yo soy el rey, yo soy Dios. Y aquello fue impresionante. Claro, Jesús vino como un príncipe de paz. Jesús vino en un asno, Jesús vino como cordero. Pero Cristo viene ya no como príncipe de paz, sino como rey de reyes y señor de señores. Ya no montado en un asno, sino en un corcel, en un caballo, pero preciosísimo. Un caballo blanco, fuerte, de los mejores que hay. Viene el Señor y ya no va a venir como cordero, sino que ahora viene como el león de la tribu de Judá y viene a juzgar. Es diferente. Ahora sí, es el rey. Y por eso vemos una vez más a Jesucristo acá como rey. Y finalmente dice aquí que las piedras clamarán. Es tan evidente que a veces dentro de nuestro corazón hay resistencia para no obedecer, para no recibir a Dios como mi Señor, para no ser el siervo y él el que ordena, para no obedecer la palabra, para no ser guiado del Espíritu Santo, para no ser guiado en los principios bíblicos, para no hacer la obra de Dios. Siempre hay algo dentro de cada creyente, una resistencia, como esos fariseos. Señor, diles que se callen, que no te reconozcan como Señor. Allí está la carne impidiendo que nosotros clamemos a Dios como el Rey. Y no sé a quién estás escuchando tú, si a tu corazón o a los fariseos.
A los fariseos que están diciendo, diles que no reciban a Jesús como rey. Y ahí está esa resistencia en nuestro ser. Y entonces, si nosotros reconocemos a Jesús como rey, es tan natural que hasta las piedras van a clamar. Dice ahí en Habacuc 2:11, la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. O sea, dando a entender que las cosas son obvias, son claras. Ahora allá en Israel las piedras hablan, los lugares hablan. Nadie, no puedes que no tengas un guía turístico, pero vas al lugar, el lugar habla. Aquellos son testigos, las calles, los muros, las piedras que están allá son testigos de la presencia de Dios y de los propósitos de Dios en, eh, en la tierra para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Así que el Señor entró a Jerusalén como un rey. Demostró su soberanía, su autoridad y que Él es el rey natural, el cual todos nosotros debemos de reconocer como tal. Todos los cristianos debemos de tener a Cristo como rey, como el Señor de nuestra vida, no solo como Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. Y es la pregunta con la que quiero terminar. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás siguiendo tus pasiones? ¿Estás haciendo aquello que a ti te gusta o estás haciendo lo que al Señor le agrada? ¿Estás inclinado a pedirle, como los fariseos le pidieron a Jesús, cállalos, diles que se callen? ¿O estás dispuesto tú a buscar a tu Señor? ¿Estás dispuesto a decirle, Padre, si tú me necesitas, aquí estoy? Heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque tus misericordias, tu amor, tu bondad es grande para con nosotros. Y porque el día de hoy celebramos el día en que tú entraste a Jerusalén como rey, como el príncipe de paz. Pero también, Padre, no solamente a esa ciudad, sino que también que entres a nuestras vidas o que hayas entrado en nuestras vidas y que tomes control de nuestra vida. Que la limpies, que nos perfecciones, que nos permita, Señor, cederte a ti el cetro de nuestra vida. Que nosotros podamos hacer tu voluntad, así como tú dijiste ahí en el huerto de Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Qué hermoso ejemplo, sabiendo de que a veces queremos hacer nuestras cosas personales, tenemos nuestra agenda personal, pero poder decirle al Señor, Padre, toma mi agenda y escribe ahí lo que tú quieres que yo haga. Gracias te damos, Padre, y pedimos tu bendición para aquellas personas que todavía no te han recibido como Señor y Salvador, para que tú hables a sus corazones y bendiga sus vidas, y les des la salvación, la vida eterna, y que llene sus corazones con el gozo precioso que tú siempre das a aquellos que te obedecen. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho.